Una vez más, bienvenidos al canal de Filósofo 777 y hablemos un poco acerca de Venezuela y la presión internacional. El aparente resultado de las elecciones regionales en Venezuela, el domingo 15, muestra que cualquier esperanza de un desenlace bienaventurado de la crisis de aquel país en el corto plazo es lejana, en parte debido a la división de las fuerzas opositoras, en parte por el fraude electoral generalizado que llevó a cabo el gobierno de Nicolás Maduro, y en parte también por un cierto cansancio, probablemente de la oposición en su conjunto, más allá de la decepción opositora y del hecho que incluso de haber ganado más gobernaturas, el poder en juego era exiguo. Podemos concluir que la permanencia de Maduro en el poder será un asunto de mediano plazo, a menos que alguien haga algo. Había la posibilidad hasta mediados de verano de que las manifestaciones en la calle y las trágicas muertes provocadas por Maduro, sus colectivos y los esbirros del régimen con uniforme provocarían algún tipo de derrumbe del gobierno, ya sea por la calle o por la presión internacional o por la división de las Fuerzas Armadas que concluyera que ya no era viable seguir bajo este régimen. Pero nada de eso pasó en ese momento. Ahora, cuando tú miras el panorama, ves que es más improbable que nunca, ya que las manifestaciones callejeras desaparecieron. Hoy muchos de los que estuvimos en la calle pensamos para qué volver a la calle solos, si solo el 1% salió a manifestar. Solo el 1% pusimos el pecho, el alma, la vida y el corazón, mientras otros estaban en restaurantes, en centros comerciales de shopping, de vacaciones y disfrutando con sus familias. Por otro lado, la presión internacional sigue vigente, pero no basta. Y no parece haberse abierto hasta la fecha ninguna grieta dentro del estamento militar venezolano, aun cuando en Fuerte Tiuna son muchos los rumores de militares descontentos. De ahí no pasa. No hay algún hombre que se levante con los testículos en el puesto para poder cambiar estas cosas. Todos permanecen silentes. Los que tienen las de adorno para el árbol de Navidad, por muy uniforme que tengan y por muchas condecoraciones, lamentablemente decidieron cambiar el país por la felicidad de ellos, a costa del sufrimiento de muchos venezolanos, pero por su beneficio personal. Solo nos queda la presión internacional a mediano plazo. ¿Y por qué a mediano plazo? Porque hay que seguir ciertos protocolos para que surjan efecto. En primer lugar, es absolutamente indispensable que el presidente Donald Trump cese cualquier ataque verbal o amenaza explícita al gobierno de Maduro, como lo hizo algunos meses, imposibilitando así la posible fractura del ejército. En segundo lugar, las sanciones deben ser universales, es decir, no pueden provenir solo de Estados Unidos, deben venir de Canadá, de América Latina, de toda la Unión Europea. De faltar esa universalidad, difícilmente podemos esperar un efecto decisivo que no tarde años en producirse. Para ello es absolutamente clave la decisión que tome la Unión Europea en los próximos días en cuanto a las sanciones. Esta decisión depende básicamente de tres vertientes. La primera, que los países latinoamericanos agrupados en el llamado Grupo de Lima y que incluyen Argentina, Brasil, México, Colombia, Chile y Perú, se presentan en un frente unido ante Bruselas para legitimar las sanciones europeas a través de sus propios actos en ese mismo sentido. Las sanciones latinoamericanas no surtirán mayor efecto, salvo quizás en el caso de Brasil y Colombia, pero sí pueden ser fundamentales para convencer a los europeos. En segundo lugar, para que la Unión Europea aplique sanciones económicas a Venezuela, es obligatoria la unanimidad. Los 28 países, ya sin Inglaterra, deben aceptarlas. Asimismo, la lógica de diversos viajes diplomáticos latinoamericanos, desde el secretario general de la OEA, Luis Almagro, y hasta Luis Videgaray a Europa, en estos días, responde también a la necesidad de convencer a varios países, pero principalmente a Alemania, Francia e Italia, de que logren convencer a los griegos de levantar su veto, ya que sin ello no es posible las sanciones.
De suceder todo esto, el régimen venezolano se debilitará a mediano plazo. En algún momento dejará de poder pagar los servicios de su deuda externa, sobre todo si los chinos y los rusos dejan de ayudarle. En algún momento su capacidad de importar alimentos llegará al tope. Y en algún momento la incapacidad de realizar transacciones financieras en cualquier parte del mundo haría inviable por completo su economía. Y esto nos llevaría a la tercera y última vertiente. Hasta donde sea posible, las sanciones económicas deben evitar efectos desastrosos para la población venezolana que ha sufrido lo suficiente. Pero eso sería importante para dichas sanciones se acompañaran de ayuda humanitaria, que fuera dirigida directamente a los sectores más desfavorecidos de Venezuela, y que las sanciones sobre todo se dirijan a impedir la importación, la compra o el pago de bienes y servicios no vinculados a las primeras necesidades de la gente. Nada de esto es sencillo, pero más difícil será seguir lidiando con un gobierno que cada día se parece más a una dictadura. Esta es una de las ópticas, de los análisis que se hace de la situación actual. No es definitiva, pero es un análisis, es una radiografía de cómo está Venezuela y de qué pasaría si la presión internacional no se hace de la manera correcta. Les habló su hermano y amigo Filósofo 777. Si aún no te has suscrito a este canal, si eres opositor 1.000.000% a este régimen, si deseas el cambio para este país, si estás de acuerdo a que necesitamos la presión internacional, regálame un like. Si no te has suscrito, suscríbete. ¿Qué esperas? Forma parte de esa familia que desea luchar por la libertad. Suscríbete a mis otros canales, Notifilósofo 777, Mentes Divergentes. Estoy en Instagram como Filósofo 777 USA. Filósofo 777 USA. Gracias por tu atención y que Dios te bendiga.